Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez, como podéis estar viendo aquí atrás, vamos a visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es todo este complejo que tenemos aquí atrás. En el anterior vídeo, si no lo habéis visto, os lo dejaré por aquí arriba. Visitamos el puerto de Valencia, con el Vélez y Benz y toda la zona del puerto. Bien, en este vídeo os voy a enseñar todo esto e iremos viendo cada sección que conforma todo esto. Y nada, vamos a empezar. A ver cómo empezamos todo esto, porque esto es grande y así me da tiempo, porque queda poco tiempo de solta. O sea que vamos. Bueno chicos, y que explicaros de aquí de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Bien, todo esto empezó a ver, todo este gran proyecto que veis, de inicio, la idea principal vino en 1989. El presidente de la Generalitat hizo una visita a París y vio la arquitectura del lugar y dijo: jolines, a mí me gustaría tener esto en mi ciudad. Vino a Valencia e inició el proyecto. Pero ¿qué pasa con el proyecto? Era un proyecto muy grande, y para llegar a tener que terminar un proyecto tan grande, lo hizo por partes. Es decir, el proyecto en sí era tan grande, es que esto es gigantesco, no pudo abrirse entero a la vez. Este lugar abrió sus puertas en 1998, abriendo primero el Hemispheric, que es esto, que es aquello que ahora lo veremos un poco más de cerca, que hay que bajar y todo, pero dio al lugar eso con el inicio. Luego, progresivamente fueron construyendo más y más cosas y se fueron inaugurando. Primero vamos a visitar el Hemispheric, que es un lugar precioso, os daré unos cuantos datos sobre ello. Es que a lo mejor tendría que haber bajado por el otro lado. Sí, de un bote ya estamos aquí abajo. A ver, me voy a colocar esto por si acaso. Uno de los datos que quería comentaros en la Ciudad de las Artes y las Ciencias es que aquí se rodó la película de Tomorrowland, que quien no la conozca, pues es una película donde participó George Clooney y el actor de House, que ahora no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente, pero lo pondré. Y aquí tenemos el Hemispheric, que como os he dicho fue lo primero que se inauguró. Tiene forma circular, tiene forma de ojo, que luego por la noche se ilumina. Y a ver si podemos acercarnos un poco más. Tiene 13.000 metros cuadrados en total, porque esto que veis aquí dices, no son tantos, a ver, es que esto va por abajo también, ¿sabes? Por ahí abajo también hay salas y todo. Tiene salas de cine 3D, preparados para 3D, también tiene salas de hologramas para las representaciones astronómicas, por ejemplo, del espacio. Si hay algunas imágenes os las pondré en pantalla porque esto es brutal. Y aparte de que luego por la noche aquí te puedes hacer unas fotografías, vamos, de película. Esto parece otro mundo, ¿sabéis? Es que mirar los pilares, mirar todo, es que es increíble este lugar. El formato que tiene la sala del Hemispheric es un IMAX Dome. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está mega preparado. Y aquí podéis ver la cartelera, y lo tenéis tanto en español, valenciano, inglés, francés. Vamos, que esto está completito. Bueno, no se puede pasar más de aquí, por lo cual os lo voy a enseñar así tal cual, porque es que me gustaría pasar, pero no dejan. Esta es la entrada, una de las entradas que hay. No solamente son 13.000 metros cuadrados eso, o sea, que también va por abajo, o sea, sigue contando. Buenas. Tranquilos, le pixelaré. En teoría, si no recuerdo mal, aquí, pero esto es un dato curioso que me enseñaron, que es que si tú hablas aquí justamente, la voz rebota y va hasta allá. Y la otra persona de aquella punta, aunque hagas un susurro, es que te escucha, te lo oye. Es increíble. No sé cómo lo hicieron, pero es que es brutal, tío. Es brutal. Mirar. Vamos a seguir viendo, que se nos va la luz. Museo de Ciencias, que no se puede pasar, hay que pagar para ver algunas de las exposiciones que están aquí. Ya que no puedo entrar porque tendría que estar pagando entrada y demás, pues aquí se suelen celebrar actos en relación a la ciencia, divulgaciones, pero sobre todo cosas interactivas, las cuales puedas manejar, tocar, ver. O no tiene que ser siempre de ciencia, pueden ponerse ahí cualquiera que pague y diga quiero estar aquí y tenga los metros suficientes para su exposición, pues coge y se pone. Aquí se puso el de Harry Potter,
Os voy a enseñar aquí un poco el plano de todo. Nosotros ahora estamos aquí. Hemos visitado un poquito este ahora lo visitaremos un poquito más de cerca, porque esto es brutalmente grande. Es que vamos, ni te lo imaginas. Aquí está todo el Museo de las Ciencias, el Puente Jamonero, que ahora lo veréis. Aquí está el Ágora, que fue uno de los... fue el último edificio que hicieron aquí, que os explicaré ahora, porque tuvo muchos retrasos, luego quitaron parte del proyecto y tal, bueno, un lío. Y aquí está todo el oceanográfico, que también os explicaré un poquito de él, que forma parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y esto es la parte del Umbracle, que también lo veremos. Vamos a salir por allá, porque así os lo enseño por fuera. Y este es el Puente Jamonero, que en realidad ese no es su nombre, pero es que, como podéis ver, parece un jamonero. Esto es donde colocas el jamonillao. Ahora vamos a pasar por ahí. Desde aquí, más o menos, si no hay muchos ruidos, os iré diciendo datos del Ágora. Y desde aquí, más o menos desde esta altura, tú puedes llegar a ver esta parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y aquella parte. El Ágora fue, en conjunto con el Puente Jamonero, fueron las dos últimas construcciones que se hicieron aquí, en esta zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El Ágora sufrió muchos retrasos, muchos cambios de proyecto, pero al final se terminó. Y una vez se terminó, se dijo que se iba a utilizar para hacer eventos, conferencias. Aquí albergó el campeonato de tenis de la ATP hasta cierto tiempo, que luego ya se dejó de hacer. Y ahora en 2020 creo que quieren albergar el CaixaForum. Aquí está el Ágora y ahí está el oceanográfico, que no se puede ver muy bien. En el oceanográfico no voy a poder ir a visitarlo porque yo he ido y personalmente opino que es uno de los mejores acuarios. Te da muchísima información de la vida marina. Es uno de los acuarios subterráneos más grandes de Europa. Piensa lo grande que tiene que ser. Ahora vamos a visitar el Umbracle, que subiremos por allá, que es desde donde hemos empezado. Nos vamos a hacer todo el pasillo, o sea, vamos a hacernos todo ese pasillo hasta llegar al Museo de las Artes y lo vamos a ver más de cerca. Lo alto que es este puente, tío. Vamos a visitar el Umbracle. El Umbracle es un paseo ajardinado donde exponen plantas autóctonas de la Comunidad Valenciana. Y también tiene un museo al aire libre de esculturas, que por ejemplo podemos empezar por estas. Luego dentro hay más. Comparte espacio con una discoteca que se llama Mía, que está aquí abajo justamente, la cual es una de las más famosas de Valencia. El Umbracle, chicos, tiene un espacio de 17.000 metros cuadrados. El lugar es enorme. Ahora estamos entrando en el Umbracle, que esta zona es la zona esta de discoteca, por lo cual esta parte no podemos ir a visitarla, pues viene siendo casi lo mismo que esto, solamente que esto ya es privado. Es que con este sonido de los coches yo no puedo grabar así. Es que no se puede. Madre mía, que se ponga ya en verde esto, che. Ahora vamos a visitar el Palacio de las Artes, que es este lugar. Está compuesta por 4 grandes cámaras, que está la cámara principal, el anfiteatro, la sala magistral y el teatro de cámara. Este lugar está cubierto por una pluma metálica, que si lo podéis ver se puede iluminar por la noche. Y pueden cambiar los colores y todo. Una vez pusieron la de la señera. Luego también abajo tiene una zona de restaurantes, ahí abajo. Está diseñado por el arquitecto Calatrava, que es uno de los arquitectos, que es un arquitecto muy importante de Valencia. Tampoco os voy a decir cuánto costó el proyecto, si queréis lo miráis en internet, pero yo no me acuerdo de la cifra, pero era astronómica hacer toda la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que son millones y millones. La Ciudad de las Artes y las Ciencias está en conjunto con el río, con el antiguo cauce del río Turia, que cuando lo desviaron, vale, aquí se quedó pues vacío totalmente.
de las fotografías que se puede llegar a tomar es por aquí, porque tiene este efecto de pasillo profundo, pues te da un efecto de profundidad increíble. Como os comenté en el anterior vídeo, este es un lugar muy bonito del cual para presentar tu producto de una manera increíble. Es que mirad, chicos, visto desde esta perspectiva parece los dientes de un tiburón que vayan a por ti, o sea, uff. Pero ahí está el Hemispheric, que lo acaban de cerrar ahora, que esas puertas se abren y se cierran como si fuesen unas alas de gaviota, pues parecido. Chapan el lugar y me quedo dentro, la lío muy parda. Y ahora estamos yendo justamente por debajo del Umbracle, más o menos, en esta zona de pasillito que os había comentado, pero por abajo. Voy a ir por aquí porque está mejor iluminado y me podréis ver, porque llega un momento en el cual la cámara no se puede grabar. Entonces vamos a ir siguiendo las lámparas. Bien, chicos, voy a despedir el vídeo después de toda la vergüenza de que haya gente que me haya visto grabar y todo, que me siguen viendo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os guste tanto como a mí me ha gustado llegar a visitar también esta parte de Valencia y enseñárosla. Suscribiros, que me ayudáis muchísimo al canal, a que continúe con este contenido. Darle ahí al botón de me gusta y nos vemos en la siguiente parte de Valencia, chicos.